Los nuevos circuitos que vamos a desarrollar reciben el nombre de circuitos inductivos cuando hablamos de bobinas o inductores, o circuitos capacitivos cuando hablamos de condensadores o capacitores. El circuito inductivo puro hace referencia a la presencia de un fenómeno o una propiedad llamada inductancia, que abreviamos a través de la letra L. La inductancia es una propiedad que tiene un conductor de inducir voltaje en sí mismo cuando hay cambios en el valor de la corriente, lo cual sucede cuando trabajamos con corriente alterna. Los valores de corriente o de voltaje están cambiando constantemente a medida que transcurre el tiempo. Ese efecto produce a su vez un campo magnético y un desfasaje entre la señal de voltaje y la de corriente, haciendo que el voltaje se adelante con respecto a la corriente 90 grados si estamos trabajando con solamente bobinas. Los elementos que tienen este comportamiento son llamados bobinas o inductores. Una bobina es sencillamente un arrollamiento de alambre sobre un núcleo que puede ser el aire o puede ser el hierro. La bobina almacena energía dentro de un campo magnético. Aquí vemos su respectivo símbolo y vemos cómo se representaría el inductor o bobina a través de una L. Utilizamos un valor numérico y acá la unidad de medida que es el henrio. Como es una unidad muy grande el henrio, entonces recurrimos a submúltiplos como el milihenrio, el microhenrio, nanohenrio o el picohenrio. Los elementos eléctricos que funcionan a partir de este efecto inductivo, ya sea de una o varias bobinas, pues podemos tener como ejemplos el motor de corriente directa, el motor de corriente alterna, ya sea monofásico, bifásico o trifásico, elementos de control que actúan como interruptores, como el relé para pequeñas cargas, como puede ser un motor, o estos elementos llamados contactores que cumplen la misma función de los relés, pero se utilizan para manejar cargas más grandes, con corrientes más grandes, con voltajes más grandes, como puede ser un motor. Entonces aquí un contactor me puede servir para manejar motores monofásicos, bifásicos o trifásicos, mientras que un relé me puede servir para manejar cargas pequeñas como un motor de corriente directa. La reactancia inductiva entonces es esa oposición que presenta una inductancia a cambios en la corriente alterna. Vamos a abreviarla a través de la XL. La X representa reactancia y la L, como es una oposición de la bobina, entonces quedaría es como la reactancia de la bobina, es decir, reactancia inductiva. Como es una oposición, entonces se mide en ohmios. Una bobina o una carga inductiva cuando está trabajando en corriente directa se comporta como un cortocircuito. Por eso es que nosotros la vamos a analizar trabajando en corriente alterna. La relación matemática entre la inductancia y la reactancia inductiva pues depende de esta fórmula, que es la fórmula básica. Establece que la reactancia inductiva es directamente proporcional a 2 por otra constante que es pi por el valor de la frecuencia por el valor de la inductancia. Despejando la inductancia, entonces ustedes ya saben que se queda aquí la inductancia y lo que hacemos es retirar de aquí el 2, el pi y la frecuencia pasan aquí al otro lado cambiando de operación. Aquí como están multiplicando, entonces pasarían acá a dividir. La inductancia sería igual a reactancia inductiva dividido 2 por pi por frecuencia. Utilizamos los paréntesis para que las operaciones en las calculadoras no vayan a sufrir algún error. Si deseo despejar la frecuencia, entonces queda aquí la frecuencia, me toca retirar 2, me toca retirar pi, me toca retirar la inductancia, pasan a dividir ya que están multiplicando, entonces la frecuencia será igual a la reactancia inductiva dividido 2 por pi por la inductancia y nuevamente se requiera colocarlas dentro de un paréntesis para realizar una buena operación. La ley de Ohm se aplica de igual forma, pero recordando que estamos hablando de una bobina. Por lo tanto, el voltaje en la bobina va a ser igual a la corriente en la bobina, pero ahora por la reactancia inductiva. Despejando corriente en la bobina, pues será lo mismo que en la ley de Ohm, voltaje de la bobina dividido la reactancia inductiva, y despejando la reactancia inductiva, pues será igual al voltaje de la bobina dividido la corriente en la bobina. Tenemos que hacer referencia a la potencia real. La potencia real es la que está relacionada únicamente con la parte horizontal.
la parte horizontal. En la parte horizontal siempre vamos a tener el voltaje en la resistencia, la corriente en la resistencia y la potencia, que va a recibir el nombre de potencia real, activa, nominal, RMS o efectiva. La abreviamos con una letra P. Es la potencia que en realidad se consume, se gasta al convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía útil como el calor, la luz o el movimiento. Su unidad de medida sigue siendo en vatios y se encuentra relacionada con la función trigonométrica coseno. Hay dos formas de hallarla según los datos que tengamos. La potencia puede ser igual al voltaje en la resistencia por la corriente en la resistencia, y si hablamos de potencia en términos totales, pues la potencia activa o potencia real también puede ser hallada como voltaje total por corriente total por coseno del ángulo. En un circuito resistivo puro, el ángulo es de 0 grados, por lo tanto coseno de 0 me da 1 y cualquier cosa multiplicada por 1 me da lo mismo. Entonces desaparece el coseno del ángulo cuando el circuito es resistivo puro. Esta es la aclaración. Entonces quedaría solamente potencia igual a V total por I total. Solamente cuando hay resistencias ya desaparece coseno del ángulo. La potencia en un circuito inductivo puro se abrevia como PQ, se llama potencia reactiva. Solamente si hay presencia de bobinas se abrevia PQ y representa la energía que se almacena en campos magnéticos. Se mide en voltio-amperios reactivos, su abreviatura VAR. Se encuentra relacionada con la función trigonométrica seno y se encuentra relacionada siempre con el eje vertical. Entonces siempre en el eje vertical vamos a tener la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva, el voltaje en la bobina o el voltaje en el condensador, la corriente en la bobina o la corriente en el condensador y la potencia reactiva. Siempre en el eje vertical. En el eje horizontal la potencia relacionada con las resistencias, en el eje vertical la potencia relacionada con bobinas o condensadores. Hay dos formas de hallarla. La potencia reactiva será igual a voltaje en la bobina por corriente en la bobina, y la potencia reactiva cuando hablamos en términos totales, V total por I total, pero ahora por la función trigonométrica seno, por seno del ángulo. Si el circuito tiene solamente bobinas se llamará inductivo puro y el ángulo será de 90 grados. Si es de 90 grados, seno de 90 va a ser igual a 1 y todo un número multiplicado por 1 dará lo mismo. Por lo tanto, si solamente hay bobinas, la potencia reactiva se puede hallar solamente con V total por I total.